torno a un libro de apoyo a la formación que editó hace ya mucho tiempo, está en vigencia. Ha habido revisiones de Profamilia, ha habido todo un debate nacional y solicitudes incluso de retiro, porque ese libro, a juicio de algunas personas, promueve una serie de antivalores en el terreno de la sexualidad. Y para conversar sobre esta situación nos acompaña Mirna Flores Chan, que es gerente de Género y Derecho, y Fernando de la Rosa, que es encargado de Educación en Profamilia. Frente a esas críticas, bueno, más que críticas, acusaciones que se han formulado a el libro Hablemos, ¿cuál es la respuesta de Profamilia? Sobre todo, parece ser que esto es reciente, ese libro, porque ahora es que se da cuenta, y sin embargo, la realidad es que desde hace mucho tiempo esto está en funcionamiento, con una participación bastante amplia, incluyendo el Ministerio de Educación. ¿Por qué ahora y qué cosas concretamente es que han suscitado la crítica? Bueno, realmente no entendemos por qué un libro que está en su tercera edición del año 2008, hoy día hay esta situación frente a algunos de sus contenidos, porque las críticas se han centrado en algunos contenidos. Entendemos que las acusaciones que se hacen de que es un libro perverso, o sea, no sé cuál es la capacidad que tiene un libro de perversidad. Quizás hay algo que depende de donde usted lo lee o donde usted lo mira y ve la perversidad. Entonces, la educación integral en sexualidad, que es la base de este libro, lo que pretende es dar información sobre el ejercicio de la sexualidad, sobre la prevención de una serie de cosas como el embarazo no planificado en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, el VIH y el SIDA, incluyendo esto, y ha sido una preocupación también de autoridades, no solamente de organizaciones de la sociedad civil, sino que también las autoridades están preocupadas conjuntamente con nosotros con toda esta situación que tenemos en República Dominicana, donde estamos entre los países con más alta tasa de embarazo en adolescentes. Es una preocupación muy grande de que hoy día República Dominicana tiene una tasa de fecundidad de 90 por cada 1000 adolescentes. ¿De 90 por cada 1000? 90 por cada 1000 adolescentes. Pero fue simbólico que esta semana, cuando llegó el dominicano número 10 millones, fue hijo de un adolescente y a su vez su abuela tiene solo 36 años, la abuela de él, y tiene hermano de él. Él vino con tíos de 10 años. Sí. O sea que su mamá tiene un hermano de 10 años y otro de 13. Sí, es una noticia que no es para celebrar, sino es parte de la preocupación. Realmente, sí, exactamente. Sí. Fernando, concretamente, ¿cuáles han sido los argumentos o en contra de qué cosa? Porque ha habido ataques muy fuertes a determinados aspectos. Bueno, vamos a ver. Inicialmente el contexto de la denuncia que se hizo en el Listín Diario, fue el periódico donde originalmente se hizo esta denuncia, coincide justamente con unos momentos muy interesantes que se están viviendo en el sistema educativo dominicano y en la sociedad en general, relacionado con la presión social de que ya es tiempo, ha llegado la hora de que el Ministerio de Educación desarrolle un fuerte programa comprensivo de educación sexual integral en el sistema escolar. Es una demanda nacional promovida por Profamilia durante estos 50 años y que ahora está... y apoyada por mucha gente. Y apoyada por mucha gente de la sociedad civil, las organizaciones, medios de información, medios de comunicación. Digamos, es una demanda nacional la necesidad de estos programas. Ahora, se ha avanzado bastante en el Ministerio para conformarlo a raíz de las reformas curriculares.
Y de hecho, en la reforma curricular está establecido el establecimiento del programa integral en educación sexual en todos los niveles en el sistema. Pero no se ha hecho todavía en gran parte. Están en proceso, están avanzando en ese proceso. Y es un proceso, por supuesto, conducido, dirigido por el Ministerio de Educación. En absoluto, Profamilia ha tenido... Este no es un libro oficial, ¿verdad? No, el manual Hablemos, en su 4ª versión, Sí. no es un texto escolar. No. No ha sido aprobado, ni ha sido sometido nunca por Profamilia a su aprobación al Consejo Nacional de Educación, de manera que no es un texto No para se el está sistema usando. de enseñanza. ¿Dónde se usa este libro ahora Se mismo? usa en los programas comunitarios de Profamilia, en los proyectos de intervención con adolescentes y jóvenes. ¿En los programas de ustedes? Fuera del sistema educativo, viviendo bajo condiciones de pobreza extrema y actividad sexual activa. Digamos, el modelo que utiliza es el modelo del joven multiplicador, bien entrenado por Profamilia, que a su vez trabaja con adolescentes. No, pero no me diga, o sea, no está en las escuelas. No está en las escuelas. Ni a los niños tampoco. No, en absoluto, en absoluto. Pero ¿y qué es lo que hemos denunciado? Lo que acontece es que tomaron de la página web del MINER, del Ministerio de Educación, del área de compras y licitaciones, la lista de materiales educativos para el periodo escolar 2015-2016. Sí. Y ahí encontraron que el Ministerio de Educación va a reproducir en la cantidad de 24.000 ejemplares un brochure del Ministerio que se llama Hablemos. Ay, que lo confundieron. Pero se llama Hablemos de género, hablemos de salud sexual, hablemos de salud reproductiva, un brochure de 6 caras. Este es un manual de más de 600 páginas. No, esto es tremendo libro. Y es un manual, digamos, abierto para el uso de... Pero ellos alunieron también a que interno. ustedes tenían unas cosas pornográficas. No, Sí. no, antes de eso, la información que se sirvió es que frente a esa denuncia, Sí. el ministro Sí, retiró. sí, el manual Hablemos del sistema donde nunca estuvo. O sea, como No me lo relajes. Es una locura. Pero vamos a Pero aquí aclarar- hemos estado entretenidos entonces diciendo una cosa No, pero vamos a absolutamente aclarar, falsa. vamos a Sí. aclarar No, algo. pero o ustedes, sea, ustedes son los que están no, el texto engañándonos. no es un libro de texto oficial, pero sí hay profesores que Que lo lo utilizan utilizan, como libro de consulta, como Bueno, se busca Como una utiliza las gama, mil y unas noches, como una utiliza gama el de cantar de los materiales cantares de para Salomón. prepararse. Es decir, que el ministro sacó algo que no estaba. Y esa, pero es una escena erótica que ustedes tienen en este libro. Bueno, ¿Hay alguna peor que esta? Sí, yo cuando me preguntan sobre eso digo, bueno, ciertamente hay una especie de preocupación por la ilustración del libro. Pero hay algunas que son más fuertes que esa. Porque mira, repito. No, todas son, Eso no es fuerte, son escenas, eso no es fuerte, una son imagen escenas, fuerte. digamos, comunes. Lo lamentable es que la preocupación sea por la ilustración del libro y no por lo que pasa en la realidad. Pero dígame en cuál es que está la pornográfica, en qué página. Bueno, al parecer la preocupación Digo, básica yo no había visto el libro. ha estado centrada en un área del libro, Exacto. que es el componente, la dimensión erótica de la sexualidad. De ahí es que está ese gráfico. Es del capítulo 3, De fantasías fantasías sexuales. sexuales. Es de ahí que lo Sí, estoy. Por en eso que yo este creo que capítulo- ahí que está la Sí. erotismo. El Hay que erotismo está observado. exacto. Sí. Hay que advertir que este manual en ningún momento promueve ni toma partido por posiciones sexuales, por la diversidad sexual, en absoluto. Ahora, científicamente es una responsabilidad Claro. de los editores, una responsabilidad institucional presentar la realidad sexual y la vida sexual Ahora aquí hay otra. tal como es. Mira, aquí está una sexy, una muchacha sexy que ustedes ponen. Sí, hay ilustraciones De curva, mira, tiene curva peligrosa. que Y una atentan contra la minifalda, moral. además. Sí, No, sí. no, pues ustedes son atrevidos. Esos son atentados serios al pudor y a la moral pública. Bueno, Y esas son las gráficas que han hay también pero no puede algunas otras observaciones en el sentido de que Bueno, ustedes promueven el también manual la no responde promiscuidad. a la política educativa del Estado. Y debo confesar a los que han hecho esa crítica, que a nosotros nos gustaría saber cuál es la política educativa del Estado en materia de educación sexual.
Y esta foto, Porque- esta gráfica, ¿no será también medio rara? También? Bueno, al lado hay un pozo, deberá ser el pozo del deseo, supongo. El pozo del deseo Sí, este. deberá ser. No, pero no, Bueno, verdad. De verdad, entonces- ustedes trajeron otro libro. No es que sea denunciado. ese Ustedes manual tiene- ustedes no están engañando. No, ese manual tiene 18 años real. Claro. No me diga. 18 años de uso intensivo en los programas de Profamilia. Este es Ahora el único, bien, este. ¿qué O hago? es otra edición que ustedes No, ya esa es la retiraron. última versión del manual Hablemos, la última, y tiene 18 años. Ah, no, pero sí, ahí hay cosas 2008. atrevidas. De Mira, 2008. esta es atrevida, insinuante. Mira las piernas, como se ven ahí de esa muchacha. Sí. Y entonces ocurre que el uso intensivo del manual por digamos, profesores universitarios que lo consultan con frecuencia, lo sabemos porque compran el manual en Profamilia y lo dicen para qué lo utilizan. Lo usan también orientadores, psicólogos sexuales, educadores sexuales, también lo usan personal técnico de organizaciones Pero que debe trabajan con jóvenes. por esta Este- que a ustedes lo acusan de promover la homosexualidad. Sí. Porque esa foto es de dos mujeres, esa gráfica. Sí. Y pareciera que entonces ustedes están promoviendo la... Bueno, esa es una de Pero las... eso no es conocer la realidad Imágenes. dominicana, porque las dominicanas es muy común. No, eso es común que andan hasta abrazadas las muchachas en Uno la va por calle. el campo Y y no las son muchachas porque van sean hasta de lesbianas. mano, hasta de mano agarradas. Sí, de mano también. Ahora, sí se plantea el respeto a la diversidad En sexual absoluto. en el texto, En absoluto. independientemente de las gráficas que En tiene. absoluto. Porque consideramos que hay que respetar la diversidad sexual. No hay que tenerle miedo al placer. Entonces, hay como mucho temor al placer. Y todo este estudio está elaborado en base a evidencias. Por ejemplo, todo lo referente a fantasías sexuales tiene por base el DSM-4. Si deseamos refutar al DSM-4, pues bueno, es una excelente oportunidad de hacerlo, porque hasta ahora en este componente está calificado como la mayor autoridad científica en este sentido. Es decir, toda la base bibliográfica fundamental, las descripciones, los textos, las ejercitaciones, están hechas con el mayor respeto por la diversidad sexual, por la orientación sexual, por las creencias de las personas, por la vida sexual de las personas, por los derechos de las personas. Y es un, digamos, instrumento escrito con mucha honestidad y seriedad. ¿A qué pueden ustedes atribuir que se haya querido asociar una producción de Profamilia para todo público con un texto de el MINER? Porque lo que quieren descalificar es que el MINER no debe tener Sí, ese material sí. para la enseñanza. Es que hay una serie de juicios que no tienen nada que ver con un estudio profundo del manual y escudriñar dentro de la página del MINER, donde claramente en su página de transparencia explica claramente qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿cuáles son los comentarios que escuchamos? Es un libro perverso, pervertidor, pero ¿qué estudios han hecho? ¿Qué evidencias tienen de que esos contenidos han pervertido a los adolescentes y las adolescentes y jóvenes que han recibido a través de jóvenes multiplicadores y a través de sus propios profesores los contenidos que están en este manual? Pero yo quiero diferenciar claramente dos cosas. Porque hay muchísimos libros a disposición del público que pueden ser pervertidores y el que lo compra se pervierte. Sí. Y otra cosa es que ese libro pervertidor sea libro de texto del ministerio, que es lo que se está presentando. Sí. Aquí estamos en presencia de una producción de Profamilia Para sus proyectos. pero que lo están presentando que es un libro de texto Y no Del lo es. ministerio. No del lo es. ministerio, a tal punto que el ministro lo retira. Lo retiró. Pero no se Retira. puede retirar algo que no existe en el sistema de textos del ministerio. Además, ¿cómo se controla las consultas que hacen los profesores para preparar sus clases? ¿Quién controla eso?
de igual manera que puedes recurrir a ese libro, puedes buscar el Tao de la sexualidad. Exactamente. Esto es peligroso porque ustedes, este capítulo se llama Sexualidad Adolescente. Y miren, la imagen la presenta dos adolescentes casi besándose. Y del otro lado hay una muchacha joven en bikini. Es decir, ustedes definitivamente hicieron un libro. Eso no se ve en la prensa ni en las revistas del país, la mujer en bikini. Ni en la realidad cotidiana, Ni en las nuestras playas, comunidades, ni en las playas. ¿Cuál es la asociación que hace bueno, primero porque esto no es para niños, No, porque ese es el otro problema, es que esto es un manual para educadores. Esto es manejado por educadores entrenados. por Esto no se le familia. entrega a los niños, este libro. En No. absoluto. Pero además, definitivamente esas fotos son inocuas, definitivamente. Exactamente. Todos estos gráficos que ustedes tienen, no he encontrado uno solo que realmente pueda Escandalizar. ser considerado como que se le fue la mano. Había gente que decía, pero realmente a Profamilia se le fue la mano. Yo soy partidario de educación sexual, pero no puede ser. Pero yo no encuentro la gráfica donde se le fue la mano ni los pies a ustedes. Sí. Las observaciones, el libro tiene 5 grandes bloques temáticos. ¿Cuáles son los 5 bloques? A ver. El primero de ellos es base biológica de la sexualidad. Aquí tratamos todo lo referente a los órganos de la reproducción humana, al sistema básico de embarazo, parto, Es el primero. puerperio. Sí, esa es la base biológica de la sexualidad. Y ahí hay Todo lo referente a la alguna fisiología. gráfica de los órganos sexuales. Bueno, hay gráficas del sistema reproductor del hombre y de la mujer. Los libros de texto lo tienen también. Claro. Hay, los libros de texto hay diagramas oficiales. es muy difícil. Vamos a buscar eso, a ver, ¿en qué página estarían esos? Eso está en la primera parte. ¿Es la primera parte? Sí, hay una... Aquí hay dos, ahí medio La primera es acaramblados. esta, ¿Eh? el óvulo en proceso de fecundación. Ah, ¿en qué página está esa? Entrando en la dimensión reproductividad. La página. Número. La número 1 es la mancheta de la portada. Ah, aquí está. Es el óvulo. Eso es lo que ustedes ponen, eso también es atrevido, porque ahí está el óvulo fecundando. Los espermatozoides Pero fecundando. sí, los espermatozoides fecundando un óvulo. Sí, le voy a buscar lo de los diagramas. Aquí lo tienen. Hay diagramas que presentan la exposición del sistema reproductor masculino y femenino y lo Sí. describe. Y lo Exacto. describe. Eso no tiene nada de erótico, salvo que se vea de esa No, manera. pero eso en todos los libros del Está, mundo eso está. se encuentra. Eso es de formación. Digo, yo veo muchas cosas que son en Igual libros. aquí, esta imagen es de los genitales masculinos, es una descripción del... de eso. Pero se repite, esto ustedes no lo han mandado a ninguna escuela, ni a ningún En niño, absoluto. ni siquiera a los adolescentes se lo han entregado. No, esto no se entrega a los adolescentes, esto es manejado por los multiplicadores entrenados, que Los son profesores, los que van a dar educación que son sexual. también jóvenes, pero muy bien entrenados y maduros, que trabajan con otros jóvenes en sus comunidades. Y cuando es utilizado por algún profesor que le interesa alguno de los temas, ¿sabes cuál es la dimensión que más le interesa a los profesores? Son 2. Les interesa la número 1, que es reproductividad, y le interesa la número 2, que son relaciones afectivas. Ajá. En cambio, ellos difícilmente utilizan la número 3, que es género. Para nuestro Sí. gusto deberían utilizar la número 3 en gran parte, porque es la que está asociada con violencia contra la Exactamente. mujer, con feminicidio, con acoso sexual, con abuso sexual. Es la que nos previene y ayuda a los profesores y profesoras y a todo el que use el manual, a los multiplicadores, a los orientadores sexuales a prevenir violencia. Esa parte se usa menos. Y no usan nunca la parte correspondiente a la dimensión de placer sexual. Es difícil Esa no la hacer usan. educación sexual fuera del ámbito escolar o dentro de él, sin hablar de placer sexual. Porque Claro. el placer es inherente a la condición, además es un derecho humano básico. ¿Cómo es posible El placer sexual. hablar de En la religión, sexualidad sin no. hablar de orgasmo? Para muchos religiosos no, eso no es Ah, así. entonces, Eso es un castigo. entonces hay un Que quemen problema. el eclesiástico. Exactamente, hay un problema de fondo. Es en la visión.
Yo estaba recordándole a alguien que me llamaba la atención sobre la perspectiva del Estado en materia de educación sexual, y yo le decía, no quieras tú saberla, porque te vamos a buscar todas las legislaciones, convenios internacionales y acuerdos en los cuales el gobierno dominicano es signatario y que tiene rango constitucional, y te vamos a buscar la declaración de los ministros de Educación y Salud de América Latina y el Caribe, donde el ministro de Salud de la República Dominicana y el de Educación de la República Dominicana firman los acuerdos para la introducción de los programas integrales de educación sexual en el sistema escolar. Exacto. Que no lo han hecho. O sea, no me hables de bases institucionales, porque la Constitución garantiza lo que hemos hecho desde Profamilia, y los convenios internacionales y los acuerdos internacionales también. De manera que hablar de demandas y hablar de solicitud de prohibiciones, pues... ¿Y no será que ustedes en este manual le entran unos, ¿cómo se llama?, dispositivos intrauterinos, o le ponen, ¿cómo se llama eso?, preservativo dentro del manual? Sí. Porque a ustedes también lo acusan de que ustedes quieren pervertir a los jóvenes enseñándole temprano la actividad sexual, y que le dan materiales para que practiquen. Por eso tenemos tantos problemas en este país, porque no se previene en nada. Este trabajo es para prevenir. La prevención debe ser prioridad nacional. No se previene la violencia, no se previene el embarazo, no se previene las infecciones de transmisión sexual, y cuando se quiere trabajar en serio en eso, hay muchas presiones de sectores conservadores que no solamente están en República Dominicana, hay todo un movimiento internacional que está en contra incluso de que la perspectiva de género esté dentro del sistema educativo. O sea, una cuestión ya validada y reconocida como eficaz para entender el origen de la discriminación contra la mujer, y eso se considera pecaminoso. Aquí hay otro gráfico que es medio pornográfico. Miren, ese bebé lo ponen desnudo ustedes. Sí. Ese bebé está ahí en una escena rara. ¿Desnudo? ¿Por qué no le pusieron ropa a ustedes? Ya. Pero yo quiero insistir que estamos en presencia no de un Dios libro mío. de texto de No, por la nada. Secretaría de No. Educación sobre sexualidad. Por Para consiguiente, acusar de que el Estado Dominicano tiene un libro de texto que promueve lo que quieran, no es cierto, es lo primero. No, Y lo segundo es que ese libro es una contribución a la formación en el tema Exacto. de la sexualidad en términos muy amplios, que desarrolla Profamilia a través de sus facilitadores en la población. Y que eso, son dos eso cosas en la diferentes. clínica de ustedes, en los Sí, centros. porque los jóvenes multiplicadores nuestros Van a quedar a las comunidades. están Comunidades. organizados alrededor de los centros de servicio de Profamilia. Claro. Profamilia tiene 6 centros de servicio, A y nivel alrededor nacional. de cada centro tenemos un equipo de jóvenes multiplicadores. Además de los equipos de salud, que hacen la labor de extensión los servicios ambulatorios que bajan a las comunidades a prestar servicio. Pero también tenemos los centros estables, que son los centros clínicos. Y alrededor están los jóvenes y adolescentes y los equipos de padres y madres. Y ahora que estamos nucleando a los hombres para trabajar con ellos, reducción de violencia. De violencia. Y trabajo con masculinidades. La no nueva violentas, masculinidad. las nuevas masculinidades no violentas, etcétera. Es decir, este trabajo es un trabajo consistente, es compacto, es completo, y está orientado al desarrollo de la salud sexual y la salud reproductiva. Eso para nosotros es innegociable. Claro. Yo entiendo... Pero parte ustedes de le la- mandaron un ejemplar de eso al periódico Listín Diario y a los otros, bueno, no solo el Listín, porque se han hecho eco de eso casi todos los periódicos, y ha habido hasta editoriales y en la radio y en la Debo televisión. confesarle que al listín no hemos mandado un ejemplar. pero los que han Tiene- solicitado sí se De han hecho, enviado. no tenemos que mandarlo, porque el listín lo tiene, porque el listín lo imprimió. ¿Cómo? No me diga eso, porque entonces ellos son cómplices. Legalmente el que imprime Este es fue- cómplice de una... de- sí, este eso. manual fue impreso en las rotativas del listín diario. No relaje, eso ya tiene que ser un invento de usted. Pero la ley establece que el que imprime es corresponsable de cuando se viola las normas, el que imprime es tan responsable como el que lo dirige Otra de o el las que escribe. Es una cadena de responsabilidades. La Hay impresora otra- carga con una sí, responsabilidad. pero hay otra de las Estoy hablando en cosas, serio, sí, ahora no estoy sí, bromeando.
Pero hay otra de las acusaciones que también es falsa. Están diciendo que este manual está asociado a la ley, al proyecto de ley sobre salud sexual y salud reproductiva. El manual, hablemos, esta versión es de 2008. Exacto. Y la ley, el proyecto de ley es una iniciativa de un grupo de diputados y diputadas que tuvieron la gentileza o tuvieron la apertura de integrar a personas de la sociedad civil a opinar sobre algo que es iniciativa de estos legisladores. Pero eso es de ahora, ¿no? Eso es de ahora. Y el manual es del 2008. Exactamente. Sí, Eso lo- 2008. puede ser vinculado. Claro. Exacto. Esta es la última versión, ¿eh? Que de los Sí, 2008. Esta es la última Del versión. 2008. Pero esta es la última. La última. Ahora, ¿no será en la penúltima que están las escenas duras? No. No, porque las revisiones tratamos de... Realmente estuvimos muchos años sin actualizar. Entonces, cuando nos tocó esta tarea última, nos encontramos con que los avances eran muy grandes en toda la región, en el propio 10 país. años entre el anterior y Y este. entonces no podíamos seguir con la versión vieja. Y vino la revisión, la ampliación y la mejora del actual. Y cada vez que lo vayamos a reimprimir, vamos a mejorarlo. Pero la escena, los gráficos son más o menos como este. ¿O realmente a usted se le fue la mano en algún otro? son parecidos. Que ahora que sacaron. Pero parecido, pero le confesamos que para la próxima edición de este manual vamos a utilizar la técnica del trapito. ¿De qué? Del trapito. ¿Qué es eso? Es la técnica que usaron en la Capilla Sixtina para cubrir las partes Los en un órganos momento- en un momento- de Miguel Ángel, sí, de la en un momento escena de... en un momento de reacción Sí. a todo lo que significaba exposición del cuerpo. Sí. Ya. Claro, hoy día no está así. Yo recuerdo una ese señora ese muy trapito se lo quitaron. una señora muy católica de mi época juvenil que tenía la foto de su hijo chiquito, bebé, desnudo, le puso a la foto, le puso un trapito. pedacito de paradrapo para taparlo, sí, en serio, yo recuerdo eso. Porque acontece, Juan Bolívar, que Para que no vieran que tenía un pene, en la el niño. cultura sexual dominicana, la sexualidad ha estado demonizada. Sí. Sí, sí. Y con cuatro, ha sido una cultura que se ha basamentado en 4 características básicas: la misoginia, la heterosexualidad compulsiva o la compulsión heterosexual, la homofobia, ¿sí?, y el machismo. Entonces, esos 4 pilares que sostienen la cultura sexual demonizada dominicana están siendo desmontados, y este manual es un instrumento para ese desmonte. Bueno, pues muchísimas gracias a Mirna Flores Chana, gerente de Género y Derecho de Profamilia, y a Fernando de la Rosa, encargado de educación de la misma institución. Ustedes son, ¿cuál es la especialidad de ustedes profesionalmente? Yo soy pedagoga. Pedagoga y Yo educador sexual. educador Sexual. ¿Ustedes estudiaron eso en alguna parte? Sí. Yo estudié en Cuba. En Cuba, pero eso es medio peligroso también, es un comunismo sexual. Ateo y disociador. Mirna, muchas gracias. Gracias. Por haber venido y habernos traído la versión, la última, la más actualizada de su peligroso manual de educación sexual para instructores, no para niños, sino para los instructores. Gracias. Gracias a ustedes.